Bueno, después de Giotto, que vimos en el protorrenacimiento, y de su radicalidad, ustedes vieron el gran cambio que hace en el arte que venía existiendo hasta ese momento, ¿no? Los protagonistas del nuevo siglo, es decir, los del siglo XV, los del 480, van a ser otros. Brunelleschi, que yo ya se los he nombrado, que es este arquitecto que desarrolla la perspectiva y la sistematiza. Alberti, que es quien, además de ser un artista, ¿no? Redacta los distintos aspectos de la perspectiva, es decir, que la instala de alguna manera. Y otros artistas como Donatello, Masaccio, Uccello o el Beato Angelico. Vamos a empezar este primer renacimiento florentino o renacimiento temprano, viendo, analizando las obras de este artista que, como verán, muere muy joven, a los 27 años, todavía no los cumplía, que se llama Masaccio. En una de sus pinturas aparece este personaje que todos han considerado que es un autorretrato de él, ¿no? Masaccio es un intelectual, se relaciona, es amigo de Brunelleschi y está en todo esto del desarrollo de la perspectiva, del conocimiento de la perspectiva. Él, como buen hombre del 480, ustedes piensen que ha nacido en 1401, o sea que es en el inicio del 480, por eso este sería como el primer pintor renacentista, ¿no? Él, si bien es religioso, pero por delante de la religión, él pone a la historia, al conocimiento científico, a la conciencia de todo eso, ¿no? Le solicitan que haga unas pinturas en esta iglesia, que es Santa María del Carmine, en una capilla, que es la capilla Brancacci, que está en el transepto de la iglesia, ¿no? Esta sería la capilla y estas son las pinturas de Masaccio. Esto ha sido pintado posteriormente y del otro lado, y la tienen vista de frente. Esto es lo de Masaccio. Esto es lo de Masolino, que siempre se lo ha considerado como el maestro de Masaccio, pero es como que no hay mucha seguridad sobre eso. Es un pintor más anticuado, les diré, y que toma muchas veces cosas que hace Masaccio, así que posiblemente estaban en una relación de trabajo, se conocían, pero es dudoso que haya sido él su maestro, ¿no? En esta capilla, en la capilla Brancacci, los dos pintan, e inclusive hay algunos trabajos que son considerados del pincel de ambos, ¿no? Él la tiene desde otro punto de vista. Fíjense el tamaño de las pinturas. Lo que hace Masaccio es trabajar con temáticas relacionadas con San Pedro, ¿no? Son todas cosas de San Pedro. Ahí la tienen nuevamente. Fíjense, aquí está Adán y Eva expulsados del paraíso, el tributo, la resurrección del hijo de Teófilo, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ahí tienen otra. Fíjense que en cada una de las fotos los colores se ven muy distintos, así que dar con el color propio de las obras es bastante difícil. De todas maneras, sí sabemos que se incendió esta capilla y entonces quedaron muy negras las pinturas y posteriormente las han restaurado. Ya lo vamos a ver eso. Bueno, ahí tenemos, esta es la pintura del tributo y esta es la resurrección del hijo de Teófilo, para que vean que no tienen una secuencia como era en el caso de la Edad Media, ¿no? Recuerden que ya Giotto había roto con esa tradición de ir
anexando, añadiendo una escena detrás de la otra para concentrarse en una obra con una forma única, ¿no? Bueno, ahí tenemos la pintura que se denomina el tributo, que es una pintura bastante interesante porque San Pedro, ustedes saben que es el encargado de la iglesia, a quien Cristo le encarga la iglesia. Acá lo tienen ustedes a Cristo, acá lo tienen a San Pedro y a los demás apóstoles. Ven acá un edificio trabajado en perspectiva, una perspectiva mucho más verosímil que las perspectivas de Giotto. Ustedes piensen que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Nuevamente aquí está San Pedro entregándole un dinero a un funcionario que viene a buscar las propinas para la iglesia. Y acá nuevamente está San Pedro, pero entonces, ¿cómo va a estar San Pedro acá, acá y allá? Es como una especie de relato en el que suceden tres escenas, pero a diferencia de la Edad Media, no se dan en forma consecutiva, sino que es una pintura en la que aparece como un bloque el sentido de la pintura. Entonces este personaje que aparece dos veces, fíjense que es este funcionario que viene a solicitar el tributo para la iglesia, ¿no? Resulta que San Pedro no tenía ese dinero y entonces Cristo le señala que vaya a pescar y que ahí va a encontrar el dinero. Entonces San Pedro va, que es este también, y toma un pescado, pesca un pescado y de la boca de él sale la moneda que se le entrega después, ¿no? Entonces fíjense que la escena empieza acá, esto sería lo primero, esto es lo segundo y esto es lo tercero, es decir que no es una línea de narración cronometrada, es decir, no está primero acá, después lo segundo acá y después lo tercero acá, sino que toda se da como en una especie de bloque. Fíjense qué cosas interesantes hay en esta pintura, que Cristo, que está en el centro y que es importante, no tiene perspectiva jerárquica, por ejemplo. No hay perspectiva jerárquica, sino que está hecho a la misma escala que el funcionario y que los apóstoles, es decir, que es un hombre. Todas estas pinturas están hechas ya pensando en la medida del hombre. No son pinturas las de Masaccio del Renacimiento pleno, del clásico, les diré, sino que él se encuentra, siendo este el inicio del 480, en un periodo de experimentación de las leyes de la perspectiva y de todas las características que van a dar pie a un estilo consolidado que se va a dar un poco después. Entonces esto es un periodo de experimentación. Fíjense la pesantez de los cuerpos. A diferencia de la Edad Media, estos cuerpos tienen peso, están parados sobre sus plantas y tienen un juego de luces y de sombras que les dan esa solidez. Es decir, el hombre aparece como un ser sólido parado en sus plantas sobre la faz de la tierra. El espacio en el que se encuentra es un espacio muy diferente, el que él plantea, ¿no?, al espacio de la Edad Media. Ustedes recuerden que los cielos eran dorados con pan de oro, recuerden a Cimabue, e inclusive si recuerdan a Giotto, eran estos planos azules que eran preciosos, pero que no daban la sensación de profundidad como ocurre acá. Esto es un paisaje. Esto es un paisaje que se abre hacia el fondo, en el que se intenta imitar las montañas que ya no son como aquellas montañas de Giotto que parecían de una escenografía o hechas de cartón, sino que tienen un trabajo de luz. Fíjense el cielo, de luces y de sombras y unos gradientes que nos permiten entender esto como un paisaje, e inclusive el agua que ambienta la escena en un determinado lugar. Aparece acá un elemento que es un edificio, que es a donde Pedro entrega el dinero, ¿no? Pedro es el que está, digamos,
el que sale de este espacio, a un espacio que está relacionado con lo urbano y con la vida de la época, ¿no? Inclusive este personaje, este recaudador o funcionario, viene vestido con una ropa más de época que no tiene que ver con los ropajes antiguos de los apóstoles y de Jesucristo. El tratamiento de luces y sombras, el uso de la perspectiva ya en camino a su sistematización, nos habla de un momento muy diferente a lo que habíamos visto en el protorrenacimiento. Acá tienen una vista más de cerca de la pintura con grandes trazos muy ajustados, que dan la sensación de profundidad. Y fíjense los rostros de toda esta gente. ¿Recuerdan los rostros de los personajes de Giotto, que tenían un cierto esquema? Pero acá no hay un esquema, sino que más bien están individualizados. Esa individualización tiene que ver con la valoración del cuerpo humano, con sus propias características, sus propios accidentes. Fíjense que todos tienen una nariz distinta, una estructura de ojos y de cejas distintas, cada uno con su propia expresión, digamos. Fíjense cómo resuelve, por ejemplo, acá las manos, con una línea de contorno que se recorta sobre las telas que están ahí atrás. Las telas, a su vez, se diferencian perfectamente unas de otras. Hay un tratamiento de claro oscuro, pero no es un tratamiento muy sutil, sino que más bien es muy potente. Acá lo tienen a San Pedro sacándole la moneda de la boca al pescado. Fíjense el contraste que hay acá de luces y sombras, el tratamiento del color, y esto que más bien está hecho como con manchas, ¿no? Bueno, esa forma es un poco más pictórica de lo que va a ser posteriormente el estilo renacentista. Acá tenemos a Adán y Eva expulsados del paraíso. Nuevamente aparece acá un edificio del que salen estas líneas tan expresivas y ligeras, ¿no? Y Adán y Eva con estos cuerpos que no responden tanto a la noción del cuerpo apolíneo, ¿no? Más bien son muy fuertes ambos, no son cuerpos atléticos. Eva ni siquiera tiene un gesto de belleza, sino de dolor, de angustia, es tremendamente expresivo. Y fíjense estos tratamientos de luces y sombras, lo marcados que son. Inclusive el espacio en el que se mueven es como una especie de desierto, ¿no? Una especie de desierto en el que no hay nada. Está el cielo, la tierra, y lo fuerte es esto, la expresión de la cara de Eva con sus manos tapándose las partes, los genitales o los senos, como las Venus púdicas de la antigüedad, ¿no? Y fíjense esto, la observación del cuerpo humano, el tratamiento de luces y sombras que le da este volumen bastante verosímil al cuerpo de Adán, pero esto como que está hundiendo el vientre. Eso también juega en función de la expresión, como una expresión terrible, ¿no? Porque es una gran desgracia en la que se encuentran. La tridimensionalidad que hay acá, el espacio que hay acá. Fíjense los pies más indefinidos, el que está atrás, más definidos los que están adelante, y cómo se entiende el espacio que hay entre este primer plano y eso que está atrás, ¿no? Acá tienen la pintura después de que se quemó. Fíjense que ahí en algún momento histórico les han tapado los genitales para que no se vean, porque es algo pecaminoso, pero para él ni lo bello ni lo feo forman parte de sus intereses, sino la expresión, la tridimensión, el peso de los cuerpos y su verosimilitud, es decir, que él está buscando una representación verosímil.
Acá en la distribución de la limosna y muerte de Ananías es también un caso de la vida de San Pedro, en que va cobrando la limosna por el pueblo, y al parecer esta pareja no quisieron engañarlo, y entonces Dios lo liquida a Ananías en un momento, y él y San Pedro aún así sigue cobrando la limosna, ¿no? Sigue cobrando el dinero que es para la iglesia, ¿no? Algo. Fíjense, nuevamente acá aparece un lisiado que también es algo revolucionario, porque esos personajes no aparecían hasta acá en una pintura de una iglesia, un lisiado, unas personas tan, entre comillas diré, con aspectos tan tristes o que no hablen de la belleza, sino que son unos personajes que estaban fuera del campo del arte, ¿no? Nuevamente esta espacialidad hacia atrás, una especie de paisaje. Ya les voy a mostrar algo más de cerca, porque allá atrás hay unas montañas y los edificios en una perspectiva que se va acercando, digamos, a la perspectiva que nosotros conocemos. Acá esta está más clara, está más limpia esta imagen. Fíjense que acá hay pintada un pilar con un capitel corintio, y esto da la sensación como que estuviéramos viendo desde otro lado, como casi como una ventana. No es realmente una ventana, pero estas lejanías que se ven allá con este nivel de naturalismo, por llamarlo de alguna manera, lo mismo que el tratamiento de las luces. Fíjense, esto se va a convertir posteriormente en lo que se denomina la veduta, que es ese espacio que se abre detrás de una ventana. Ahí lo tienen, ¿ven? Ahí tienen atrás el paisaje, que es mucho más parecido al natural, más mimético. Bueno, acá tienen otras pinturas. Estas son las de Masolino. Entre ellas está esta, que es muy interesante, no la vamos a analizar ahora. Se llama La Resurrección de Tabita. Aparecen personajes en el mismo San Pedro en distintas situaciones. Esta pintura es de Masolino, pero ha participado de ella también Masaccio. Tenemos en el medio, fíjense, dos personajes de la época de la pintura, con la ropa propia de la época, es decir, son personajes renacentistas en el corazón de una historia bíblica. Eso tiene que ver porque para él los milagros, por ejemplo, o la apariencia de estos personajes bíblicos, son hechos históricos por excelencia, y en ellos aparecen los personajes históricos, pero como hombres, no como revelaciones divinas o como relatos de lo divino, ¿no? Bueno, acá en la resurrección del hijo de Teófilo y San Pedro en la cátedra, nuevamente tenemos a San Pedro en dos situaciones. Esto que está acá, este personaje que está acá, si se fijan, es el retrato que yo les mostré al principio, que aparentemente es un autorretrato de Masaccio. Pero fíjense esta estructura en perspectiva, perfectamente visible. Fíjense cómo las líneas oblicuas se dirigen a un punto, que es un infinito que está fuera, digamos, está en el centro, pero que en este momento no se ve, pero están todas las líneas dirigidas hacia ese punto. Acá hay una pared con macetas, que la aparición de estas macetas nos dan la noticia de que es una pared gruesa, potente, que va a sostener estos volúmenes, ¿no? Y lo que está más atrás. Esto también funciona como veduta. Nuevamente los personajes de la época del Renacimiento vinculados con el hecho bíblico, y cada uno de ellos, fíjense, con el peso de los cuerpos y de los ropajes que distinguen al Renacimiento de la Edad Media, donde todo esto era muy liviano, era ingrávido, y acá la gravitación de los cuerpos humanos es muy importante, porque el hombre es el centro del universo,
El centro del universo es el hombre en la tierra, ¿no? Bueno. Esto es Santa María Novella, y en Santa María Novella hay una pintura que tenemos acá, que se le encargaron a Masaccio, y que se llama La Trinidad, que es esta la pintura. Ustedes pueden ver acá que aparece, bueno, Dios, el Espíritu Santo, Cristo, la Virgen y San Juan, y los donantes de la pintura. Y más abajo hay una tumba con un muerto que, si ustedes ven, está hecho en perspectiva, pero como visto de arriba. Esto está hecho como visto con los ojos a la altura del piso, y esta bóveda que se hunde está hecha como vista de abajo. Es decir, que acá hay un juego de perspectiva que, si uno uniera todas estas líneas, van a ir a dar a un punto central que seguramente esté más o menos por acá. Hay una concepción geométrica y una noción de la perspectiva. Fíjense que hay unos pilares corintios, unas columnas dóricas y una bóveda de cañón con este casetonado que es propio de la arquitectura romana. Entonces los elementos de la arquitectura romana aparecen en la pintura de Masaccio, dando la sensación de profundidad. Es casi una trampa para el ojo, porque la sensación de hueco que esto tiene, trabajado con la perspectiva y con el uso de diferentes valores, más claros y más oscuros, luces y sombras, nos permiten ver esto en tridimensionalidad. Si lo vemos de cerca, lo vamos a notar y vamos a ver esta composición. Esto es una especie de triángulo de alguna manera, ¿no?, que tendría que ver con el tema de la Santísima Trinidad. Pero a esto le agrega algo Masaccio, que es que este es un punto de la base y este es otro. Este es otro y este es otro. Eso significa que la base es cuadrangular y acá hay un punto superior que, si lo unimos, nos va a convertir este espacio en una pirámide. Esa cuestión, el espacio piramidal en el primer plano, va a ser una de las características del Renacimiento, y que ya se pueden ver con perfecta claridad acá en la pintura de Masaccio. Esta pintura tiene una unidad, cada una de sus cosas está ubicada en relación con la otra. Cada una se podría recortar, ¿no? Yo podría recortar esta figura de esta, cada una se puede recortar. Sin embargo, todas juntas operan de una manera homogénea para dar un mensaje homogéneo. Vamos a ver acá un detalle de la pintura del rostro de María. Fíjense ustedes el movimiento de la mano, qué verosímil que es. Entonces recuerden que el bien, la verdad y la belleza, y en este caso es la verdad. Esto es verosímil, se parece a la verdad. Tratamiento de luces y sombras, se empieza a salir de los esquemas. El tratamiento de los paños es un tratamiento pesado, grueso, que va a contribuir a que nosotros veamos cuerpos que además están hechos a escala humana, no son más o menos del tamaño de una persona. Va a contribuir a que veamos esta espacialidad que se inicia en el Renacimiento. Vamos a seguir después en otro video, le digo audio nomás a esta cosa, para que ingresemos a otro de los representantes, que es Fra Angelico, o el Beato Angelico, como lo conocemos.